Antes pasé por Rivera, también está administrado por... pero no está tan contento. Bueno, distendidos en estos temas, pero hoy de mañana, precisamente en Salto, tuvimos una excelente reunión con el presidente de ANCAP, el expresidente de la Asociación Rural, hablando de la coyuntura del país, de las posibilidades del Uruguay, de la situación que se vivían. Y yo quiero decir una frase muy clara que tuvo una notoria discrepancia con el presidente de ANCAP en una amable relación, porque tampoco uno tiene que perder ni el sentido del humor ni tampoco la firmeza. Él dijo que en el centro de su exposición fue: las empresas públicas son el motor de desarrollo del país. Y bueno, ustedes imaginan que es una visión muy distinta de la que tenemos nosotros. Y esto es uno de los temas más importantes del Uruguay. En un país donde nosotros estamos en un Producto Bruto de 50.000 millones de dólares. Tuvimos un Producto Bruto en la época de la crisis, que la tuvimos que administrar, de 3.000 millones de dólares, de 12.000 millones de dólares, con un déficit fiscal del 3%. El mismo déficit fiscal que tenemos hoy, de un 3%, y de un 4% de la cuenta corriente. Y eso, obviamente, dentro de un gasto público que se va avanzando, es el gasto público más alto y más importante que ha tenido el país en los últimos años, pero sobre la base de un déficit fiscal. De manera que nosotros tenemos que tener una señal macroeconómica importante, entre otras cosas teniendo en cuenta que los ciclos económicos se cumplen, que suben y bajan, que cuando baja el agua las rocas aparecen, que cuando no hacemos las cosas bien en tiempo de las vacas gordas, después tenemos las dificultades en tiempo de las vacas flacas. Pero eso es porque además nosotros somos un país, ustedes saben, se ha dicho muchas cosas, habrán escuchado, el ser uruguayo no es una condición, es una profesión. Es una profesión que necesita posgrado, porque vivimos en un país que es vulnerable, dependiente, tomador de decisiones y tomador de precios internacionales. De manera que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para ser disciplinados, para no confundirnos y para poder administrar los tiempos de los económicos con los vientos de cola, como se dicen, para poder proyectarnos para el futuro. Yo creo que el motivo de esta reunión es no solo reflexionar sobre una realidad, sino también algunos temas puntuales que para mí son muy importantes en el país y que quizás están por encima de cualquier elemento hasta ideológico. Si es que a esta altura la ideología puede ser una expresión, salvo el PIT-CNT, algunos otros ya la han descartado. Es decir, la lucha de clases no puede ser la expresión del relacionamiento del uruguayo. Eso es un tema que creo que a esta altura hay un gran consenso sobre este tema, porque la destrucción del capital en el concepto de lucha de clases es nada más ni nada menos que asegurar, entre otras cosas, que el motor del desarrollo es la empresa pública o el Estado. Y nosotros creemos en el Estado. Creemos en el Estado, en las empresas públicas, en la competencia, pero no creemos en los monopolios, ni en los públicos ni en los privados, porque son a la economía lo que es la dictadura a la política. Son limitaciones a la libertad. Creemos en la competencia, en las reglas de juego, en el Estado orientador, regulador y garante, pero también el Estado que deba cumplir con sus funciones. Y nosotros tenemos un gran tema, más allá de todos los beneficios y hay hasta las variables positivas que puede tener el sector inmobiliario hoy. Yo las resumiría, ya la han conversado: la tasa de interés internacional, el tipo de cambio, algunos aspectos de la seguridad jurídica que tiene ciertas dudas, pero son los dos temas que son de la coyuntura internacional. Tanto la tasa de interés, que más o menos está a cero en general, por tanto los capitales buscan una mayor rentabilidad en el sector inmobiliario, como los tipos de cambio, como el que tenemos hoy, que es un tipo de cambio muy bajo a los efectos de facilitar la inversión en determinados aspectos inmobiliarios, pero que es muy pernicioso desde el punto de vista de la competitividad del país y para los sectores exportadores, sobre todo, los que agregan valor.
no los que obviamente el margen de diferencia lo absorben con precios mucho más altos en materia de commodities y de precios internacionales en algunas materias primas. Pero yo así hincapié en este tema porque acá hay gente joven, emprendedores, y creo que los temas que tenemos que buscar están más allá de un enfrentamiento permanente, pero tenemos que definirlos con absoluta precisión. El gran tema del país es la educación. El gran tema del país es la educación. En poco tiempo el 50% de los jóvenes que egresen ya egresados del bachillerato no van a llenar las condiciones de exigencias laborales que el país tiene. Los que no hayan desertado ya en el camino. Y eso no es poca cosa. Y cuando el presidente el primer día que asume dice educación, 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 yo creo que el próximo presidente, aspiro a que sea de otro partido, obviamente por razones de optimismo natural, pueda decir educación, 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 pero que por lo menos el otro diga educación, haya dos que se vayan absorbiendo. ¿Por qué es el tema? Y porque cuando uno ve estas cosas, ve que la brecha social no es una brecha de diferencia de ingresos, es una brecha que se profundiza en el ámbito de una estructura que cada día va marginando más gente, que se va educando en distintos niveles, pero en niveles de marginalidad y donde la educación no está al alcance de todos los ciudadanos. Cuando uno ve todo esto, uno dice, bueno, hasta para la propia profesionalidad del mercado inmobiliario, hasta para los propios intermediarios en la famosa ley inmobiliaria que todavía estamos, no sé si la tenemos aprobada, la de intermediación, lo que necesitamos es una profesionalidad de ese trabajo. Es decir, no se puede seguir trabajando en un ámbito donde funciona tan bien con una intermediación que queda exclusivamente en manos de los que se les ocurre hacer esa actividad. Porque lo que tenemos que hacer es profesionalizar, darle incluso la propia fuerza y dinámica a esta actividad. Y esto de la educación a mí me resulta cada día más preocupante. Y yo les diría que cuando vemos que nuestro país tiene esas dificultades, y cuando vemos, entre otras cosas, que en los lugares que hacen un esfuerzo, no hablo del techo para mi país porque ya es otro tema, cuando se hace un techo para una escuela, en el Liceo Jubilar, en Los Pinos, en Los Tréboles, en el Impulso, y se encuentra que la repetición es solo un 3%, y que en el resto de la actividad de enseñanza del país primaria está la repetición en el 30 y 40%, hay algo que anda mal. Yo les decía ahora en el interior, vengo ustedes me ven así, porque vengo de recorrer más de 2.000 kilómetros, porque es la manera de estar, vengo de, ¿ustedes conocen Curtina? Villa Encina. Bueno, cuando llegamos a Villa Encina, nos encontramos con 150 alumnos que no pueden estudiar en el liceo porque se llueve, por una casa que no tiene la menor posibilidad de ser reconstruida. Pero cuando digo esto se los digo con el pesar del uruguayo, no con el pensamiento de un político partidario. Cuando veo a los chicos que tienen todo lo que les pueda decir es inimaginable. Cuando veo además que ahí en la propia Villa Encina empiezan a sentir que las escuelas están cerradas, que no van los maestros o los profesores, que siempre tienen el temor de que ahora ya la seguridad también está extendiéndose a toda esa vida. Yo digo, ¿puede seguir el Uruguay creando? Y esto es una participación, responsabilidad compartida, porque acá no es cuestión de decir, ni nadie refundó el país en 2004, ni nadie piensa que todo se hizo bien antes. Vamos a empezar por ahí. Pero sí le digo que uno no puede estar viendo cómo las 150 escuelas sin agua rural, sin agua potable rurales, las 250 escuelas sin energía eléctrica, las 870 escuelas con un solo maestro, que tienen un trabajo muy especial porque ahora están yendo los más, es la fuente de inequidad más grande que no se arregla
con un sindicato, no se arregla con una corporación, se arregla con la capacidad de ejecutar políticas y de buscar resultados. Y ese tema uno ve las viviendas, ve los inmuebles, ve todo lo que existe en el interior del país y bueno, entre otras cosas ve que hay de 2.000 inmuebles del Estado que no se ocupan o que no están dedicados exclusivamente a lo que tiene que hacerse, que es precisamente darle a los que faltan en materia de inmueble y de instalación el esfuerzo necesario. El país lo que tiene es una gran deficiencia en ejecución, en conducción, y eso es un tema que tenemos que recuperar. Yo lo digo con franqueza, tenemos dos equipos económicos, aunque no les guste, uno que recauda vorazmente como capitalista y otro que gasta indisciplinadamente como socialista. Y esos dos, y hoy hay un partido político que está pidiendo más dinero para seguir haciendo. Pero ¿quién controla todo esto? ¿Quién controla? Hoy le decía al presidente de ANCAP con total digamos, amabilidad, porque es así. ¿Quién controla las casi 50 sociedades anónimas que existen de las empresas públicas que no están sujetas al control del Tribunal de Cuentas? ¿Quién las controla? ¿Quién controla todo ese dinero? ¿Saben de dónde es? Y es de nosotros, de cada uno de nosotros. Y esa conducción es la que además tiene que tener la seguridad de las normas jurídicas, la seguridad jurídica, que entre otras cosas está sobre la base del respeto al sistema de separación de poderes. La Suprema Corte de Justicia es la que administra la justicia del país, no es la que se supone que se sujeta a lo que pueda imponer un determinado Estado, un determinado inversor, un grupo fuerte o determinadas acciones políticas. Cuando decreta una cosa o soluciona un tema, por suerte en el Uruguay todavía no hemos llegado a los tribunales populares que la señora presidenta del otro lado está tratando de implementar. Esa es la seguridad jurídica que tenemos porque en la República es separación de poderes. No es solamente la legitimidad democrática de ser electo y ser reelecto y volver a ser electo, porque ahora también hasta los gobiernos son gananciales, después el marido, la señora, y resulta que nos olvidamos a veces de que hay tres poderes que pesan y contrapesan, y en la seguridad jurídica cualquier inversor que viene acá tiene el derecho de poder recurrir y tiene que llegar hasta el recurso de casación. Pero lo que no puede estar es teniendo el temor, como tienen otros países, de que el ser parte de un engranaje que no es simpático al gobierno va a tener un castigo simplemente por el solo hecho de no coincidir con sus líneas básicas o de no tener simpatía con los gobernantes de turno. Que no es el caso de hoy, ni el caso del Uruguay, pero que tiene, desde mi punto de vista, ese peligro. Hoy, cuando nosotros vemos que un senador de la República pasa una bandera uruguaya y se enfrenta al propio Palacio de Justicia discrepando con una decisión administrativa o con una sentencia, es porque aquí todavía no estamos en la convicción más absoluta de que la separación de poderes es la garantía de la seguridad jurídica y que protege a inversores, a ciudadanos y a todos los demás. Y este es el gran tema que tenemos. Todo lo que hemos ganado y hemos adelantado lo tenemos que hacer construyendo armonías. Pero la primera armonía, se lo digo con franqueza, se debe construir desde el gobierno. Y el gobierno hace lo posible por destruir armonías. Porque ya a esta altura ni consejo ni gabinete tenemos. Se ha transformado en una terapia de grupo donde hay que administrar de alguna manera algunas de las discrepancias. Y la conducción de un país es muy importante. Y todos tuvimos nuestras dificultades, todos los gobiernos, porque no es fácil conducir un país. Pero en estas maneras no. Porque ahora venimos de mañana también, el presidente de la Nación Rural, el que era de la Nación Rural, preguntaba, bueno, pero ¿cuál es la seguridad jurídica que tenemos nosotros los que invertimos en el campo? El ISIR, que es inconstitucional, el nuevo impuesto al matrimonio, el patrimonio que afecta a todos los... Al matrimonio ya no hay impuesto.
se le puede dar seguridad al que después, cuando se deroga el ISIL, se inventa otro impuesto más. Entonces, claro, todo eso es un tema de una cierta inseguridad, o de una gran inseguridad, que a veces pone en peligro, en tiempos beneficiosos para el país, lo que nosotros tendríamos que estar de alguna forma asegurando. Yo no me preocupan tanto las ideologías, aunque me preocupa la capacidad de conducción. Y la conducción es lo que no se puede hacer, yo se lo digo con franqueza, es tomar un ómnibus y descubrir en la mitad del camino que el chofer no tiene libreta. Para cualquier lado, de cualquier país y para todos lados. Porque ahora ya el esoterismo es tan grande que los presidentes se inspiran en pajaritos. Hay otros que tienen otro presidente que se fue al cielo y hace el lobby para que nombren un papa. Hay otro presidente que ahora va a ver el papa, pero no iba porque no iba creyente. Bueno, era creyente. Y si todos estamos en una gran duda, porque esto ya no es la consistencia de las cosas. La seguridad jurídica también está en la seguridad de la filosofía. Yo cuando digo estos argumentos, y a veces que no caen muy bien, porque les parece que mis ancestros son los que me están inspirando, que no son. Pero si el día que el CELA se crea, y el señor Piñera, en un gesto de una ambigüedad, por no decir una falsedad indignante, lo digo sin anestesia, le entrega la presidencia del CELA al señor Raúl Castro. Pero le dicen al Paraguay, usted no puede venir porque es una dictadura. Los 200 años de la Constitución de Cádiz, el gobierno español, el gobierno popular, celebran los 200 años de la Constitución liberal, la primera que le atribuye derechos a las personas antes de ser personas, la ius naturalista. Y el día que se va a hacer la reunión, se invita a todo Iberoamérica, pero no se invita al Paraguay porque le dijeron que si iba el Paraguay no iba ni Raúl Castro, ni iba el señor Correa, ni, en ese caso, él representaba a Chávez. Yo cuando digo esto es porque estas ambigüedades son las que nos crean dificultades enormes para manejar. Y porque cuando empieza el tema de flechar la cancha, con un sentido mucho más subjetivo que es la respuesta a la seriedad institucional de manejar las cosas con la orientación que se quiera, el país empieza a perder pie. Y miren que nosotros estamos en una situación complicada, porque vivimos al lado de dos grandes socios. Ya no digo las calificaciones, porque la discapacidad física del pobre presidente anterior argentino es un problema que ni se puede nombrar. Pero sí les digo que nunca tuvimos una peor relación con la Argentina. Pero nunca tuvimos una relación de este tipo. Cuando el presidente nos dice es una misión imposible la relación con la Argentina, textual, es un acto de renuncia y de resignación realmente muy fuerte. Pero eso es parte de toda la vida, no es nuevo. O cuando se nos dice vamos a subir al estribo del Brasil, como si los brasileños fueran Teresa de Calcuta. Nos sacan la camisa con el seco puesto. La única diferencia entre el argentino y el brasileño es que el argentino es capaz de vender la madre y el brasileño también, pero no la entrega. Entonces, cuando tenemos esta... Entonces yo hoy estoy con compañeros de la Cámara que, bueno, obviamente no necesariamente van a tener que compartir conmigo, pero yo lo siento así. El otro día lo dije en Lima, en una reunión muy fuerte, muy dura, con gente. Nosotros tenemos que sustraernos a esta convivencia tan difícil que tenemos. Vivimos entre el delirio caribeño, la esquizofrenia argentina y la hipocresía brasileña. Y a eso le agregamos la ineptitud uruguaya. Entonces se dan cuenta que esas cosas son las que nos crean enormes dificultades. Igual yo tengo fe. Yo no soy un triunfalista, soy un optimista. Creo en los acuerdos, creo en los entendimientos y creo que en las líneas, pero creo que hay que rescatar la línea de conducción. Y lo que yo les digo es claro, es muy sencillo. En Salto me decían, dígame, ¿y yo por qué tengo que pagar la torre, el cilindro? El cilindro es.
si yo pago o me decían, ¿por qué tengo que subsidiar el transporte urbano montevideano? ¿Y por qué hoy el 67%, casi más del 60% de los recursos financieros de las intendencias están dependiendo del Poder Ejecutivo? ¿Nosotros estamos realmente frente a un proceso de descentralización? ¿Cómo sabemos quién paga quién y de qué nos devuelven? Cuando se creó el impuesto al IRPF, que lo deben pagar todos ustedes, porque no los veo con aspecto muy difícil de vida, pero todos pagamos porque acá pagan todos. Se calculaban 300 millones de dólares, son 1.300 millones de dólares, 1.300 millones de dólares. Y yo digo, bueno, y de esos, es así, son 100 millones aproximadamente más que hasta que el impuesto a la renta de las empresas. Y cuando digo esto, dice, ¿qué es lo que dice el ciudadano? Pero no es un problema de política, es un problema de sencillo. ¿Cuál es el servicio que yo tengo como contraprestación de los impuestos que pago? ¿La seguridad? Signo de interrogación. ¿La educación? Signo de interrogación. ¿La salud? Signo de interrogación. Y la respuesta es el motor del desarrollo de las empresas públicas. El motor de desarrollo es el trabajo del uruguayo, pero no directamente a financiar determinadas actividades que al final no sabe ni dónde ni cómo se concretan las acciones del Estado con el dinero que tiene. Yo hoy estoy haciendo la terapia porque vengo de este largo viaje, donde he visto de todo. Y cuando he escuchado lo del techo del país me puse muy mal, porque fui a visitar, no sé si ustedes conocen la organización Remar. Bueno, ustedes no se imaginan lo que es Remar. Yo fui a visitar 2. La primera fase, estuve con los drogadictos, con los chicos, con los que se financian solos. El Estado no les pone un peso. ¿Cómo le va a poner un peso? Capaz que son chetos depósitos. Pero son gente de todo el país. Y ustedes vieran el trabajo, venden alfajores, hacen carpintería. Y he hablado con uno que me dijo, ¿sabe una cosa? Estuve encadenado 1 año y 2 meses en la puerta, en la pata de mi cama, de mi padre, porque no podía, yo estaba tan drogadicto y drogado que le iba a vender hasta la cama. 1 año y 2 meses. Y ahora cocino para todos estos muchachos porque me recogieron y me trabajaron este tema. ¿Qué quiere decir con esto la transmisión de esto, del valor que uno te transmitir? Que nosotros no podemos pensar que la única vía son determinadas instituciones y determinadas orientaciones. Que las cosas hay que hacerlas bien, que la solidaridad no tiene ideología y que cuando le ponemos ideología a la solidaridad la transformamos en la lucha de alguien contra alguien. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar en el país, con el gobierno con el que viene y con los otros. Porque si no construimos armonías entre nosotros, no vamos a esperar que los 2 grandes hermanos de nuestros costados nos hagan algo por nosotros, que de tanto que nos quieren, como digo yo, cuando nos abrazan nos ponen al borde del paro respiratorio. Entonces somos nosotros los que nos debemos hacer este esfuerzo, y yo dejo, a pesar de las críticas y los comentarios que me salen del corazón, no nacionalista, del corazón ciudadano, creo que tenemos tiempo todavía de construir algo y de seguir adelante, sobre todo a los que hacen apuestas a las inversiones, a la seguridad jurídica y al mercado inmobiliario, pero tengan en cuenta de que seguimos siendo dependientes, tomadores de precios y de decisiones, y que la vulnerabilidad solo se combate con una conducción firme y con gente que sepa dónde va, y no con decisiones contradictorias toda la semana. Muchas gracias.